12:12 del mediodía, en la Universidad de San Andrés hicieron una encuesta que tiene datos muy interesantes, es de satisfacción política y opinión pública. Está encabezada por gente de la Universidad de San Andrés. Nosotros estamos comunicados con Diego Reynoso, doctor en Ciencias Sociales y profesor de esa universidad, para desandar un poco el camino y para entender los datos que realmente son asombrosos de esta encuesta que hicieron de política y opinión. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Cómo te va, Leonora? ¿Qué decís? Buen día. Buen día. Hay varios puntos de esta encuesta que tiene datos de estabilidad en la insatisfacción, aprobación presidencial, top de preocupaciones en la gente, sentimientos polarizados. Habla también de la oposición. ¿Cuál de estos datos a vos te llamó más la atención cuando publicaron este informe? Bueno, si yo comparo la foto del mes pasado con la de ahora, la variación es la caída de Adorni, digamos, del jefe de gabinete, ¿no? Recordemos que el año pasado y el anteaño, Manuel Adorni fue el funcionario público con mejor imagen de todo el gabinete, arriba de los 40 puntos de imagen positiva, y después de estos 2 meses termina casi con 15 puntos de imagen positiva, es decir, una demolición total de la imagen pública del jefe de gabinete, ¿no? Ese es para mí el dato más fuerte de todos. Sí, una desaprobación. Y de manera concomitante con eso, la estabilidad respecto del mes pasado en la aprobación presidencial, que está en 37 puntos. Quiero decir con esto que la crisis Adorni afectó al gobierno, pero no fue todo lo que pareciera ser por el ruido de la conversación, sino que la erosión de la aprobación presidencial se produce desde diciembre del año pasado, fundamentalmente por las preocupaciones que hay en la sociedad vinculadas con el tema de los salarios que no alcanzan y el tema del desempleo. La crisis Adorni se sumó a esa erosión en la aprobación, pero no fue, digamos, no tuvo un impacto significativo en la erosión final del gobierno, ¿no? Claro, no fue determinante, sino que ya venía en esa caída producto del contexto económico. Hablando justamente del contexto económico, tienen un punto en el que hablan del top de preocupaciones y lo encabezan. En realidad hay una paridad entre los bajos salarios del 37% y la falta de trabajo también un 37%, que se mantienen estos números y esta prioridad en cuanto a las preocupaciones sociales desde hace unos meses. Te diría que desde que llegó Javier Milei logró algo, correr del podio de preocupaciones la inflación, que durante 3 años fue la principal preocupación de los argentinos, y se derrumbó a 10%, digamos, la preocupación por la inflación. Pero emergieron de manera, como efecto colateral, la preocupación por los salarios y por el empleo, que fue agudizándose y acentuándose. Lo que observamos en los últimos meses es que te diría desde hace, no sé, desde febrero, que empezó a haber un repunte de la preocupación por la inflación también, que no llega a tener los niveles de preocupación, como el tema del empleo y del salario, pero que crecieron relativamente comparado con otras mediciones de meses anteriores. Está el dato también de la corrupción, 36%. ¿Cómo ves parada socialmente al argentino respecto a la corrupción en este contexto que estamos viviendo, con estas causas que se empiezan a abrir y se empiezan a conocer? La corrupción entra y sale, ¿viste? En las preocupaciones de los argentinos. Vuelve, sale. Está presente, pero nunca llega a ser determinante, digamos, en las evaluaciones finales que la gente hace de los gobiernos, ¿no? Yo creo que el desempeño, dependiendo de la coyuntura, hay elementos de desempeño que la gente le presta o que tienen un impacto, digamos, más determinante, como decías vos, respecto de la evaluación final que la gente hace del gobierno. Hoy son temas materiales, como decíamos recién, el tema del empleo, el tema de los salarios. A veces aparece el tema de la inseguridad también como un elemento, una preocupación que puede afectar la evaluación que la gente hace del desempeño del gobierno. La inflación, desde luego, durante mucho tiempo. Pero la corrupción, te diría que no es... A la gente le preocupa, pero no es determinante al momento de evaluar al gobierno. Por lo general, de hecho, la preocupación por la corrupción, tanto en gobiernos anteriores como ahora, tiene un efecto partidista. Siempre le preocupa a los otros la corrupción del otro. Claro.
Mirando, Diego, estas palabras que utilizan, que ustedes le preguntan, ¿podrían expresar una palabra qué tipo de emociones o sentimientos te genera el presidente Javier Milei? Los que desaprueban, que son el 60%, hablan de decepción, rechazo, asco, bronca, vergüenza, desilusión, de incertidumbre. Y quienes aprueban está la palabra esperanza, priorizada por encima de otras, que son más chiquitas, incertidumbre, confianza, ninguna. No sé si hicieron justamente este linkeo, pero quiero preguntarte también tu apreciación. Es en relación al presidente Javier Milei, pero al mismo tiempo hablabas de quienes o las principales preocupaciones están ligadas a la economía, y sin embargo la economía no está ligada tanto al rechazo, al asco, a la vergüenza. O sí, digo, ¿qué es lo que está ligado a estas palabras? Bueno, hay de todo, digamos. Yo te diría, Javier Milei cuando llegó tenía 55 puntos de aprobación, casi los mismos que sacó en el balotaje. Y la palabra que dominaba en ese 55% era esperanza. Si yo te muestro el mismo gráfico, es esperanza. Siempre los que respaldaron a Javier Milei, que variaron, pero te diría, el motor de aprobación siempre no fue tanto el desempeño coyuntural o el desempeño material efectivo, sino la expectativa que tienen sobre lo que el gobierno puede hacer, ¿no? Sí. Esperanza siempre fue dominante. Ahora, lo que fue variando fue la nube del costado, digamos, la de los que desaprueban, porque eso fue incrementándose a lo largo del tiempo. Y se agregaron nuevas... O sea, los primeros, los que no votaron a Javier Milei, siempre Milei les generó rechazo, asco, bronca, vergüenza. Ahora, los que fueron oscilando de la aprobación a la desaprobación, te diría que son los que está asociado con decepción y desilusión. Que de alguna manera es una mezcla de impotencia por los resultados económicos que se esperaban, digamos, de alguna manera hacia el futuro en términos de desempeño, y por otro lado me parece que ya hay como una especie de hartazgo vinculado con la forma, los modos, etcétera, del gobierno, que siempre estuvieron, porque hay dos cosas que hay que señalar. Nunca dijo que iba a ser en un año los resultados, que se iban a ver en un año los resultados, ni que él era un moderado. Sin embargo, la gente osciló, digamos, ¿no? Lo que en un momento disculpó, hoy ya no disculpa. Bueno, de hecho, en el informe hay un dato de aprobación presidencial que está en meseta, ubicándose la aprobación del gobierno de Javier Milei en un 37%, mientras la desaprobación llega al 60%, pero ustedes hacen una salvedad de, a pesar de la estabilidad en la aprobación general, la satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó 3 puntos. Pasa que ese es el punto, ¿no? Yo creo que la aprobación es un mix de cosas, no solo de desempeño, también de adhesión. La aprobación es como más afectiva y la satisfacción es como un poco más racional, digamos, ¿no? Siempre nosotros tenemos números más bajos de satisfacción que de aprobación. Pero porque básicamente puede pasar que yo puedo estar insatisfecho con el desempeño del gobierno o con la situación actual, pero al gobierno lo apruebo. Por varias razones, pueden ser múltiples, ¿no? Porque, bueno, no me gustan los otros, no me gusta la alternativa, sigo apostando al futuro, que es el tema de la esperanza. Por eso siempre la aprobación da más alta que la satisfacción. Pero la satisfacción con el desempeño del gobierno es baja. Eso sí, es 1/3 de los entrevistados solamente está satisfecho. Y en ese sentido, los que tienen impotencia, los que están desilusionados, no hay todavía quien lo capitalice necesariamente a nivel político, porque puede ser incluso que sigan votando al gobierno. Te voy a decir, puede aprobar no estar satisfecho por aprobar o incluso desaprobando, puede seguir diciendo, bueno, pues no me queda otra, el votante, ¿no? Mira, lo que yo veo, si yo analizo los números, el gobierno ganó la elección de medio término con 40% de los votos, ¿no? Bueno, o sea, un 60% no lo votó al gobierno, que es el 60% que lo desaprueba. Ese 60% se divide entre diferentes alternativas. La alternativa más, digamos, más plural, más numerosa, desde el punto de vista que encausa esa insatisfacción, es el peronismo. Pero no el peronismo, ningún dirigente peronista logra satisfacer o tiene las simpatías de ese 60% que desaprueba el gobierno, ¿no? Eso es un dato clarísimo. Es más, hasta está dividido. Yo cuando veo los números, de ese 60% que desaprueba el gobierno, solo la mitad tiene una imagen positiva de Axel Kicillof o de Cristina Kirchner, un poquitito menos de Miriam Bregman, que son los 3 mejor posicionados de la oposición, digamos, ¿no?
Bueno, falta mucho igual, porque la pregunta que todo el mundo hace de quién lo capitaliza, básicamente es con la mirada futura del año 27, es decir, la elección presidencial. Falta un montón. Una vez que se ordena la oferta política, esto empieza a cambiar y el electorado sigue, o la ciudadanía sigue y le presta un poco más atención, o trata de creer cosas, ¿no? Pasó con Milei también, trata de creer cosas respecto de la oferta que hay, digamos, ¿no? Termina teniendo adhesión o no a los diferentes candidatos. Pero efectivamente, hoy nadie capitaliza completamente la desaprobación del gobierno. Eso es un dato clarísimo. ¿Y cuáles son aquellos personajes que tienen imagen positiva más alta? Bueno, del gobierno son Sí. Patricia Bullrich y Javier Milei. Y de la oposición son Axel Kicillof, Cristina Fernández y Miriam Bregman. Axel Kicillof con una aprobación del 31%. 31%. 31% de Axel, 60% de imagen negativa. Javier Milei 36%, Patricia Bullrich creo que 37%. Y así, o sea, están todos abajo de 40 y arriba de 30. Ese te diría que es el podio hoy de Argentina. Nadie logra las simpatías de una mayoría, nadie, ningún dirigente político. Estamos hablando con Diego Reynoso, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad San Andrés, que hicieron esta encuesta de satisfacción política y opinión pública justamente con la Universidad de San Andrés. ¿Y qué pasa con el fenómeno Miriam Bregman, que ahora está digamos, por muchos lugares, que se está hablando, porque creció mucho Miriam Bregman? O sea, pasó de un sector, y se quiere, más atomizado en la izquierda, y que su imagen empieza a crecer y decrece el peronismo, o cómo funciona. Pero incluso se especula, bueno, la van a llamar a Miriam Bregman, va a haber un acuerdo peronismo-izquierda, ¿qué va a pasar para vos? Miriam Bregman creció, si vos ves el gráfico de Miriam Bregman, creció después del debate presidencial, allá por el 23. Los dirigentes del FIT eran pocos conocidos en general. Salvo nosotros, viste, los periodistas, los politólogos, los sociólogos, que estamos en la conversación, conocemos Sí. a todos, pero el resto de la gente no conocía a nadie, de nadie a la izquierda. Miriam, después del debate presidencial, ¿se acuerdan? Un gatito mimoso del poder económico y demás, se metió, yo te diría, casi te diría, en el corazón de la gente, más allá de lo ideológico, ¿no? Y entonces trepó lo que por lo general históricamente un dirigente de izquierda tenía muy bajo nivel de conocimiento, una imagen positiva de 15, 17 puntos. Miriam Bregman superó los 20 puntos. Van a ver ahí en la curva, van a ver que hay como una continuidad, y para el 23, ¡pum!, pega un salto Miriam Bregman. Y entonces en ese momento ella logra cruzar los 30 puntos por ahí, después se mantiene ahí entre 27 y 30 y oscila desde entonces ahí. Lo que sucedió en realidad fue que se derrumbaron los liderazgos de 40, 50 puntos de imagen positiva. Entonces, al derrumbarse todos esos liderazgos, Miriam Bregman quedó en el podio. ¿Se entiende? Sí. Pero también es mérito de ella, porque creo que tiene una comunicación inusual, una comunicación política inusual comparada al tipo de comunicación circunspecta, ¿no?, que tenían los dirigentes de izquierda. Vieron como siempre enojados y demás. Miriam es diferente en eso. Maneja mejor las redes, tiene muy buena imagen pública, va a todos los programas de televisión, está en los medios, los streaming. Entonces, eso un poco me parece que Miriam, si se quiere, acerca un poquitito más las ideas de izquierda al sentido común, ¿no?, al electorado común. Pero más allá de las ideas de Miriam, creo que es la persona de Miriam la que está generando esa adhesión del tercio. Ojo, y siempre hay que repetirlo y recordarlo, imagen no es igual a votos, ¿no? Claro, tal cual. Hay ejemplos de eso. Qué sé yo, Margarita Stolbizer, en sus momentos digamos, de presentación pública, donde dominaba, digamos, un poquitito su presencia en los medios, tenía imágenes muy altas, muy positivas, pero electoralmente no rendía lo que su imagen indicaba que podía rendir, ¿no? Hay otro punto del informe que habla de un fuerte pesimismo retrospectivo y expectativas futuras divididas. ¿Cuáles son esas expectativas? Teniendo en cuenta que la palabra que antes mencionábamos, que tenía más que ver o estaba más ligada a la figura de Javier Milei, dentro de ese marco de aprobación, era esperanza. Mira, durante 2 años más o menos, desde que llegó el gobierno,
hubo una reversión de la evaluación retrospectiva. Quiero decir, cuando yo le pregunté a la gente, che, ¿cómo estás hoy respecto de hace un año? La gente te decía, estoy mejor, un poco mejor. Bueno, eso empezó a pasar, ya no está pasando, mejor dicho. Hoy la gente siente que está peor que lo que estaba antes, ¿sí? Ese es un dato. Y respecto del futuro, como te decía, había expectativas positivas por encima de las negativas. Es decir, había más gente que te respondía que esperaba estar mejor dentro de un año que la gente que pensaba que iba a estar peor. Pero lo que sucedió después de 2 años, como dice la canción de los Redonditos, el futuro llegó, ¿no? Hace rato. Sí. Todo un palo ya lo ves. Por eso preocupan hoy los salarios y el empleo. Y entonces hoy las expectativas prospectivas, es decir, la idea que la gente tiene de cómo van a estar las cosas en el futuro es negativa. Claro. La mayoría cree que va a estar peor en el futuro, tanto personal como en el país, ¿no? Y ese me parece que es la clave de por qué desciende la aprobación del gobierno, porque se quebraron las expectativas. Se quebraron las expectativas. Diego Reynoso, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad San Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación con nosotros.